Actividad complementaria número 5 para la materia Legislación Tributaria 1 del Programa de Contaduría Pública a Distancia FAEDIS. Actividad complementaria número 5. Integrantes, Daniela Alejandra Carreño y Luis Durán, quien les habla. Para la materia Legislación Tributaria, a cargo del docente Osvaldo Blanco, de la Universidad Militar Nueva Granada, 2026. Introducción. Los impuestos territoriales son tributos administrativos de departamentos, distritos, municipios de Colombia, con un propósito de financiar el funcionamiento del Estado a nivel local y contribuir con el desarrollo de regiones. Estos impuestos permiten que las entidades territoriales puedan obtener recursos para la presentación de servicios públicos, la ejecución de obras y el fortalecimiento de gestión administrativa. Su fundamento legal se encuentra en la Constitución Política de Colombia, en diversas normas que regulan el sistema tributario. En este trabajo tiene como objetivo explicar los conceptos principales de las relaciones de los impuestos territoriales y cómo funcionan, abordando aspectos como sus elementos, bases gravables, tarifas de régimen, mecanismos de determinación, periodicidad, con el fin de comprender su importancia dentro del sistema tributario colombiano. Punto número 1, ítem A, impuestos territoriales. En esta imagen podemos evidenciar que los impuestos territoriales son tributos que administran los departamentos, distritos, municipios en Colombia. Su objetivo es financiar el funcionamiento de las entidades territoriales y apoyar el desarrollo mediante una presentación de servicios públicos, la inversión de infraestructura como vías, como colegios, hospitales, etc. Su fundamento legal principal se encuentra en la Constitución Política de 1991 y en diferentes leyes que regulan el sistema tributario territorial. Ítem B. Impuestos de Industria y Comercio, ICA. El impuesto de Industria y Comercio, conocido como el ICA, es un tributo municipal que grava actividades industriales, comerciales y de servicios que realiza dentro de un municipio o distrito. Sus elementos principales son el sujeto activo, que es el municipio, el sujeto pasivo, que es el contribuyente, el hecho generador, que es el de la realización de actividades económicas, la base gravante, que son los ingresos obtenidos, y la tarifa. Ítem C. ¿Qué grava el ICA y sus complementarios? El ICA grava los ingresos obtenidos por las actividades industriales, comerciales o de servicios desarrollados dentro de un municipio o distrito, ¿no? Además, este impuesto puede tener complementarios como el impuesto de avisos y tableros y en algunos municipios la sobretasa bomberil. Cuando hablamos del ICA nos referimos a un tributo municipal que grava el ejercicio de actividades económicas. Ítem D. Clasificación de las tarifas del ICA. Las tarifas del ICA se clasifican según el tipo de actividad económica que se utiliza el contribuyente. Generalmente se dividen en actividades industriales, comerciales o de servicios. Cada municipio establece sus propias tarifas dentro de su límite establecido según la ley. Ítem E. Bases gravables del ICA. Las bases gravables del ICA corresponden a principalmente los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente durante un periodo gravable. Estos ingresos pueden intervenir sobre las ventas, prestaciones de servicios o otros ingresos relacionados con la actividad económica desarrollada por una empresa o una persona natural. En esta imagen encontramos cómo lo podemos explicar brevemente, donde dice base gravable, ingresos brutos se originan en ventas, prestaciones de servicios o ingresos operacionales, los cuales pueden ser ventas, prestaciones de servicios o otros ingresos. Ítem F. Regímenes del ICA. Dentro del ICA existen diferentes regímenes que clasifican los contribuyentes según sus características económicas. Generalmente se encuentra en un régimen simplificado. Estos van dirigidos a pequeños contribuyentes con menores obligaciones formales. Y el régimen común es aplicado a empresas o contribuyentes con mayor ingresos y obligaciones contables. Ítem G. No sujeción y exención. La sujeción significa que la actividad económica no es gravada con el impuesto, por lo que no genera obligación tributaria. En cambio, la sujeción ocurre cuando la actividad está gravada por la ley y que el contribuyente debe pagar un impuesto por ciertas cifras o condiciones de beneficios fiscales. Ítem H. Presunción del ICA. La presunción es un mecanismo utilizado por la administración tributaria
cuando no se cuenta con información suficiente del contribuyente. En estos casos, la prioridad puede estimar los ingresos de la base gravable utilizando indicadores o información disponible, con el fin de determinar un impuesto correspondiente y pues eficiente. Ítem I. Periodicidad del ICA. La periodicidad del ICA depende de cada municipio. En muchos casos el impuesto se declara de forma anual, aunque en ciudades grandes como Bogotá pueden declararse de manera bimestral o trimestral. Estas diferencias dependen de la regulación establecida por cada entidad, municipio o distrito. Continuamos con este punto 1, el cual nos lleva a la consulta específica del Distrito Capital y otras jurisdicciones. Entonces, en el ítem A encontramos fundamento legal del ICA en Bogotá y en demás municipios. Bueno, en esta diapositiva encontramos que en Bogotá existen regímenes especiales porque es el Distrito Capital. Por eso puede administrar sus tributos con mayor autonomía mediante normas de la Constitución Política. Uno de ellos es el decreto o ley 1421 de 1993, al decreto distrital 807 de 1993 y el acuerdo 65 del 2002. En los demás municipios, el ICA se rige principalmente ante la ley 14 de 1983, el decreto de 1333 de 1986, la Constitución del 91 y los de acuerdo municipales. La principal diferencia entre Bogotá es que tiene mayor autonomía tributaria, mientras que los demás municipios siguen principalmente las normas y pues generalmente establecidas a nivel nacional. Continuamos con el ítem B, donde encontraremos un cuadro comparativo, donde vamos a comparar este impuesto de industria y comercio entre unas ciudades determinadas, las cuales son Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Santa Marta. Se analizó estos ítems, el cual se puede observar que todas las ciudades aplican el impuesto de industria y comercio sobre los ingresos brutos de las actividades comerciales, industriales y de servicios. Sin embargo, existen algunas diferencias. Por ejemplo, Bogotá es un distrito capital y él puede tener periodicidad bimestral o anual, mientras que las demás ciudades generalmente siempre declaran anual. También cambia la entidad encargada de la administración del impuesto, ya que cada ciudad lo gestiona a través de la Secretaría de Hacienda. Finalmente, todas las ciudades manejan impuestos complementarios como avisos, tableros y tarifas que dependen de una actividad, pues obviamente económica. Continuamos con el ítem C. ¿Cuáles son los mecanismos de recaudo anticipado del impuesto y cómo funciona en Bogotá? Y escoja un municipio de los mencionados anteriormente. En este caso, escogimos la ciudad de Medellín, el cual en esta imagen podemos evidenciar que se presentan los principales mecanismos de recaudo anticipado del impuesto de industria y comercio, conocidos como la retención en la fuente del ICA y la autorretención. En el caso de Bogotá, se aplica principalmente la retención en la fuente del ICA. Esto significa que cuando se realiza una transacción comercial entre un cliente y un proveedor, el cliente actúa como agente retenedor y desempeña un pequeño porcentaje del pago correspondiente al impuesto. Este valor retenido posteriormente es declarado y pagado a la Secretaría Distrital de Hacienda y finalmente el proveedor incluye estas retenciones en su declaración anual del impuesto. Por otra parte, como bien muestra en la imagen, en esta ciudad de Medellín también se utiliza el sistema de autorretención. En este caso, el mismo contribuyente calcula el impuesto sobre sus ingresos y se realiza el pago directamente al municipio mediante un sistema de facturación o declaración. Estos mecanismos permiten que las entidades territoriales reciban recursos de forma anticipada, lo que mejora el flujo de caja y facilita la administración y un control del impuesto. Continuemos con el ítem D, obligaciones sustanciales y formales de la retención del ICA. Bueno, en esta imagen podemos evidenciar las principales obligaciones sustanciales y formales relacionadas con la retención del impuesto de industria y comercio en el Distrito Capital. Primero se encuentran las obligaciones sustanciales, que corresponden a un pago efectivo al impuesto retenido. Esto significa que el agente retenedor debe descontar el valor del impuesto como se realiza un pago por bienes o servicios y posteriormente transferir ese dinero a la tesorería de Bogotá. En otras palabras,
implica el desembolso del dinero correspondiente a un impuesto retenido. Por otro lado, están las obligaciones formales que se encuentran con trámites y procedimientos que se deben cumplir a los contribuyentes. Entre las obligaciones se encuentran inscribirse en el registro de información tributaria, declarar la retención mediante un formulario correspondiente, expedir certificados de la retención a los proveedores o contribuyentes retenidos y presentar la información requerida para medios magnéticos a la administración tributaria. Estas dos obligaciones nos permiten entender o garantizar un adecuado control del recaudo del impuesto y facilita la fiscalización por parte de la administración tributaria. Ítem E. ¿Cómo se regula el tema del procedimiento tributario en Bogotá y las ciudades relacionadas anteriormente en materia del ICA? Bueno, en la imagen evidenciamos algunos factores importantes donde se regula el procedimiento tributario del impuesto de industria y comercio en Bogotá y en otras ciudades de Colombia. En Bogotá el procedimiento tributario del ICA se encuentra regulado principalmente por el Estatuto Tributario Distrital y por las normas, como lo mencionaba anteriormente, del Decreto Distrital 807 de 1993, que establecen las reglas sobre la declaración, fiscalización, control y sanciones relacionadas pues, con este mismo, que es el impuesto. Dentro de este procedimiento se incluyen tanto obligaciones sustanciales como formales, mencionado anteriormente, de los contribuyentes. Las obligaciones sustanciales se refieren principalmente al pago efectivo de impuestos correspondientes por su parte, incluyendo un cumplimiento de trámites y presentaciones de declaraciones, el suministro de información a la administración tributaria y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la industria fiscal. Además, el marco regulatorio contempla procesos de fiscalización, procedimientos administrativos, el cual es un régimen sancionatorio y mecanismos de defensa, como los derechos de petición y los recursos que pueden interponer los contribuyentes. De esta manera, esta forma permite garantizar el control de recaudo de la administración del impuesto de industria y comercio tanto en Bogotá como en las demás ciudades del país. No hay ninguna excepción. Bueno, para este segundo punto debemos realizar un mapa mental donde se expliquen los impuestos complementarios del ICA, avisos tableros y la sobretasa bomberil en Colombia. Bueno, como bien lo dije, vamos a explicar los impuestos complementarios del impuesto de industria y comercio, más conocido como el ICA. Estos impuestos se llaman complementarios ya que no existen de manera independiente, sino que se generan cuando una persona o una empresa está obligada a pagar el impuesto de industria y comercio por realizar como tal actividades económicas en un municipio. Los municipios en Colombia pueden establecer algunos impuestos adicionales que se relacionan con el ICA. Los dos más conocidos son el impuesto sobre avisos y tableros y la sobretasa bomberil. Estos impuestos permiten como tal a los municipios obtener recursos adicionales para financiar los servicios públicos y fortalecer la administración local. En avisos y tableros encontramos que este impuesto se cobra cuando un establecimiento comercial utiliza avisos, letreros o tableros visibles desde el espacio público para, como tal, anunciar su negocio, productos o servicios. Por ejemplo, los letreros de las tiendas, los restaurantes o las empresas que se ven desde la calle. Entre sus características principales encontramos que este es un impuesto complementario del ICA, solamente lo pagan quienes están obligados a pagar el ICA, y también se aplica cuando existe publicidad visible desde la vía pública. Tenemos el apartado de tarifa, que en la mayoría de los municipios este impuesto corresponde aproximadamente el 15% del valor del impuesto de industria y comercio que paga el contribuyente. Es decir, si una empresa paga ICA sobre ese valor, se calcula el impuesto de avisos y tableros. Otro impuesto complementario importante es la sobretasa bomberil. Este impuesto fue creado como tal por los municipios para financiar el funcionamiento de los cuerpos de bomberos, ya que ellos se encargan de atender incendios, rescates y diferentes emergencias. La finalidad de estos, los recursos de esta sobretasa se utilizan para como tal mejorar equipos de emergencia, comprar vehículos de bomberos, construir las estaciones, fortalecer la atención de las emergencias en las distintas ciudades. La tarifa de estos, en algunos casos como en Bogotá, esta sobretasa es de aproximadamente el 1% del valor del impuesto de industria y comercio que paga el contribuyente. Esto significa que quienes pagan el ICA pueden tener un pequeño porcentaje adicional destinado al servicio de los bomberos. Relación con el ICA. En conclusión, los impuestos de avisos y tableros y la sobretasa bomberil están directamente relacionados al ICA, ya que se calculan primeramente a partir de este impuesto, también porque son administrados por los municipios y porque permite financiar los servicios importantes para la comunidad. Para finalizar, los impuestos complementarios del ICA cumplen con la función importante en las ciudades, ya que ayudan a financiar servicios públicos, fortalecer la gestión en los municipios, especialmente en temas de seguridad, en emergencias y en regulación de la publicidad comercial.
Bueno, como conclusión tenemos que el impuesto de industria y comercio ICA es uno de los tributos más importantes de los municipios de Colombia, ya que permite financiar diferentes servicios públicos y el funcionamiento de las entidades territoriales mediante actividades económicas que realizan las empresas y comerciantes. Como segunda conclusión, tenemos que este impuesto grava principalmente las actividades industriales, comerciales y de servicios que se desarrollan dentro del municipio o distrito, lo que significa que cualquier persona o empresa que realice estas actividades debe cumplir con sus obligaciones tributarias. Como tercera conclusión, tenemos que el ICA tiene varios elementos fundamentales, como el hecho generador, el sujeto activo, el sujeto pasivo, la base gravable, la tarifa, los cuales permiten determinar cómo se calcula y quién debe pagar este impuesto. Como cuarta conclusión, tenemos que las tarifas del ICA pueden variar dependiendo del municipio o del tipo de actividad económica, lo que demuestra que cada entidad territorial tiene cierta autonomía para regular este impuesto dentro de los límites establecidos por la ley. Como quinta conclusión, tenemos que además del ICA existen impuestos complementarios, como el impuesto de avisos y tableros y la sobretasa bomberil, los cuales ayudan a aumentar los ingresos de los municipios para poder financiar servicios específicos. Como sexta conclusión, tenemos que el impuesto de avisos y tableros se aplica a los establecimientos que utilizan publicidad visible desde el espacio público y normalmente corresponde a un porcentaje del valor del impuesto de industria y comercio. Como séptimo punto, tenemos que la sobretasa bomberil tiene como finalidad financiar el funcionamiento de los cuerpos de bomberos, permitiendo la mejor atención a las emergencias, incendios y desastres dentro de los municipios. Como octavo punto, tenemos que también es importante conocer los mecanismos de recaudo anticipado, como la retención en la fuente del ICA, ya que estos permiten a los municipios asegurar el pago del impuesto y facilitar su control. Como noveno punto, tenemos que el estudio del ICA en diferentes ciudades demuestra que, aunque como tal existen normas generales para todo el país, cada municipio puede establecer algunas diferencias en tarifas y procedimientos y formas de recaudo. Y finalmente, para comprender el funcionamiento del ICA y sus impuestos complementarios, es fundamental que los estudiantes y futuros profesionales, ya que permite conocer mejor cómo se financian los municipios y cómo se administran los recursos públicos en Colombia.